Se suponía que sería una mañana tranquila en el Palacio Apostólico. La luz del sol se filtraba suavemente a través de los vitrales altos, proyectando haces largos sobre el mármol pulido. El Papa León XIV, apenas 5 días después de 1900, su histórica elección como líder de la Iglesia Católica, se arrodillaba en silencio ante el altar, vestido con una sotana negra gastada por los años de vida misionera en los rincones olvidados del Perú. A pesar del esplendor que lo rodeaba, su presencia era de una humildad desarmante. Era el primer papa estadounidense, un hombre que había caminado entre los pobres, consolado a los enfermos, compartido el pan con los marginados. Ahora, en el corazón del Vaticano, mantenía intacta la sencillez que lo había formado. Un golpe leve en la puerta interrumpió el silencio. «Su Santidad», dijo un asistente entrando con una mezcla de urgencia y respeto, «el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, ha solicitado una audiencia. Está ya en vuelo hacia Roma». El Papa levantó lentamente la vista, frunciendo el ceño con leve preocupación. «¿Ha sido coordinado a través de los canales diplomáticos?», preguntó. «No, Su Santidad», respondió el asistente. «No hubo ninguna solicitud previa. Dijo que desea felicitarlo personalmente». El Papa León XIV se puso de pie con calma. Su rostro permanecía sereno, pero en sus ojos brillaba la determinación. «Preparen todo para recibirlo y asegúrense de seguir con precisión los protocolos que he establecido». El asistente vaciló. «Su Santidad, García Harfuch, es conocido por actuar fuera del protocolo». El Papa asintió despacio. «Hay tradiciones sagradas que no pueden ser descartadas, ni siquiera por quienes están acostumbrados a liderar desde la fuerza». A bordo del avión presidencial, Omar García Harfuch revisaba en silencio un informe sobre el pontífice. Hombre de disciplina, de estrategia y de acción, no estaba acostumbrado a las ambigüedades ni a los rituales. Su carrera lo había llevado a enfrentarse al crimen organizado, a sobrevivir atentados, a comandar operativos en los escenarios más peligrosos de su país. Pero ahora, sentado frente a una ventana que mostraba el cielo europeo, se preparaba para una reunión muy distinta. Una asesora se acercó y le murmuró: «Señor secretario, el Vaticano ha enviado múltiples mensajes sobre el protocolo. Insisten en ciertos procedimientos tradicionales». García Harfuch no apartó la vista del cielo. «Respeto al Papa», dijo con voz firme pero serena, «pero no vengo a seguir un guión. Vengo a honrar a un hombre de fe a mi manera, como servidor del pueblo mexicano, y no voy a fingir ser alguien que no soy». En el Vaticano, los rumores corrían por los pasillos. Algunos cardenales veían con desdén la visita, otros la observaban con curiosidad. En su estudio privado, el cardenal Domínguez se acercó al Papa con recortes de prensa internacionales. «La prensa anticipa un choque. Dicen que usted representa la humildad y él la fuerza, que no podrían ser más distintos». El Papa miró los titulares sin alterarse. «Ambos conocemos el poder», dijo con voz suave. «Ese ya es un punto de encuentro». El cardenal replicó: «Pero él no respeta las formalidades». El Papa sonrió apenas. «Estoy contando con eso». Las cámaras ya rodeaban las entradas principales del Vaticano cuando la caravana oficial del funcionario mexicano llegó a las puertas de la Santa Sede. La transmisión en vivo cubría cada movimiento. Los titulares internacionales anunciaban tensión. Omar García Harfuch llega sin invitación oficial, provocación o gesto de respeto. Dentro del palacio, el Papa León XIV se preparaba en silencio, sin mostrar nerviosismo. «¿Está todo listo?», preguntó a sus asistentes. «Sí, Su Santidad, aunque se rumorea que podría ignorar el protocolo».
El Papa asintió. «Estoy preparado, que entre». Los guardias suizos se alinearon con solemnidad mientras Omar descendía de su vehículo blindado. Vestía un traje oscuro impecable, sin condecoraciones, sin pretensiones. Su porte militar era inconfundible, pero su rostro era de alguien concentrado, no desafiante. Caminó con paso firme, escoltado por asesores, pero con la actitud de quien entra solo a un terreno sagrado. Un funcionario del Vaticano se le acercó e hizo una reverencia. «Bienvenido, señor García Harfuch». Él asintió con cortesía. «Gracias, es un honor». Las puertas se abrieron lentamente. Al fondo de la sala, sobre una tarima sencilla, el Papa León XIV permanecía sentado, con la mirada fija en el visitante. No había música, no había palabras, solo el sonido de los pasos resonando sobre el mármol. Cuando Omar llegó al lugar indicado, se detuvo, extendió su mano derecha con gesto franco. «Su santidad», dijo con voz clara, «mis respetos, que su pontificado sea luz para los olvidados». El Papa no se movió. Sus manos seguían unidas en el regazo. No se levantó. No correspondió el saludo. Un murmullo recorrió la sala. Un silencio tenso se apoderó del ambiente. Omar mantuvo la mano extendida unos segundos más. Luego la bajó sin perder la compostura. No hizo gesto alguno de incomodidad. Solo esperó. Un asistente del Papa se inclinó y le susurró. «Su Santidad es el jefe de seguridad de México». El Papa levantó la mano sin apartar la vista de Omar. «Señor García Harfuch», dijo con voz firme y pausada, «bienvenido al Vaticano». No hubo ofrecimiento de asiento, ni saludo físico, solo palabras contenidas. Uno de los asesores, mexicanos, murmuró al oído de Omar. «Esto puede interpretarse como una falta de respeto. Tal vez deberíamos retirarnos». Pero él negó con un leve gesto. «Quiero escucharlo». El Papa se levantó lentamente. En lugar de acercarse al invitado, caminó hacia una mesa lateral donde se encontraba una palangana de madera con agua clara y 2 paños blancos. «En el Evangelio de Juan», comenzó, «Jesús lavó los pies de sus discípulos, mostró que quien lidera debe servir». Se volvió hacia Omar. «No rechacé su saludo por desdén, sino para ofrecerle algo más profundo. ¿Acepta?» Los asesores intercambiaron miradas desconcertadas. Nada de eso estaba previsto, pero Omar avanzó sin dudar. «¿Quiere lavar mis manos?», preguntó. «Quiero que nos las lavemos mutuamente», respondió el Papa. Sin decir más, Omar se quitó el reloj, se arremangó y extendió las manos. El Papa las sumergió con cuidado en el agua. Luego las secó con el paño blanco. Después, los roles se invirtieron. García Harfuch tomó el paño y secó las manos del Papa con una delicadeza inesperada para un hombre forjado en operaciones armadas. Cuando terminaron, se sentaron uno frente al otro. La sala se vació. Solo un micrófono abierto transmitía la conversación a la sala de prensa. «No esperaba esto», dijo Omar. «Eso esperaba yo», respondió el Papa con serenidad. «El verdadero liderazgo debe sacudir nuestras expectativas. Yo he enfrentado al crimen, a la muerte, a la injusticia. Pensé que había visto todo», admitió el secretario, «pero nunca había sentido esto. Es desarmador». «Es humildad», dijo el Papa, «y la humildad desarma más que las armas». Y hablaron largo, sin cámaras, sin mediadores. Conversaron sobre violencia, sobre pérdida, sobre el miedo y la compasión. El Papa le preguntó qué lo movía a seguir adelante después de tanto sufrimiento. Omar respondió con una honestidad inusual. «Durante mucho tiempo pensé que era la justicia. Después pensé que era el deber. Pero últimamente ya no lo sé. Tal vez
Tal vez es el dolor de los demás, ese que no se va. El Papa asintió en silencio. Luego dijo, quizás eso también sea Dios, no el Dios de los discursos, sino el que llora con los heridos. Cuando la prensa volvió a ingresar a la sala, el ambiente era completamente distinto. El murmullo se había transformado en asombro reverente. Un periodista preguntó de inmediato, «¿Su santidad fue una declaración política rechazar el saludo del señor García Harfuch?» El Papa respondió con una leve sonrisa. No fue una declaración, fue una invitación a algo más profundo. Omar intervino. El Papa no me rechazó. Me dio algo que ni todas las condecoraciones ni todos los aplausos pueden dar. Me recordó, oh, ¿quién soy? La imagen de ambos de pie, lado a lado, sin abrazos, sin poses, pero con las manos aún húmedas por el gesto compartido, fue captada por un fotógrafo. Esa fotografía recorrió el mundo. No mostraba poder, mostraba otra cosa, verdad. Más preguntas llenaron el aire. Señor García Harfuch, algunos lo llaman un acto de humillación. ¿Cómo responde? Él miró al periodista y luego al Papa. He sobrevivido a balas. He enterrado compañeros. Esto no fue humillación, fue humildad. Y eso es mucho más difícil de enfrentar. Un periodista europeo levantó la mano. Usted es conocido por su disciplina militar. ¿Cómo lo afectó este acto tan espiritual? Omar reflexionó unos segundos. Luché muchas veces con armas, pero esto fue una batalla diferente, una batalla entre el orgullo y el alma, y ganó el alma. En la Santa Sede se organizó rápidamente una visita a una pequeña capilla privada. El Papa lo condujo hasta allí en silencio. No era lugar de fotos, ni de palabras. Solo un altar sencillo, velas, un crucifijo de madera. El Papa abrió una pequeña caja y extrajo un rosario de olivo. Este fue tallado a mano en un pueblo de Tierra Santa, sin agua, sin luz, pero lleno de fe. Quiero que lo tenga. Omar lo recibió como si fuera un arma sagrada. No soy un hombre religioso, murmuró. No necesita serlo, respondió el Papa. Solo recuerde que hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con presencia. Se arrodillaron juntos en silencio. Nadie habló, nadie se movió, pero en ese instante algo cambió. Fuera del Vaticano, el mundo trataba de entender lo que acababa de ocurrir. Analistas discutían el simbolismo, políticos buscaban explicaciones. Pero las calles hablaban otro idioma. En México, en los noticieros, la imagen de García Harfuch lavando las manos del Papa causaba sorpresa, pero también respeto. En escuelas y templos se compartía el gesto como ejemplo. Líderes de comunidades indígenas, pastores, académicos, ciudadanos comunes hablaban de eso, del momento en que un hombre de armas se encontró con un hombre de fe. En las redes sociales, el gesto fue interpretado de 1000 formas. Pero entre sindos, tanto ruido. Una carta enviada al Vaticano destacaba por su sencillez. Una joven de Guadalajara escribió, «Mi madre perdió a su hijo en la violencia. Ella no habla mucho, pero cuando vio a Omar lavando las manos del Papa, lloró y dijo, tal vez aún hay esperanza. Gracias por recordarnos que no todo está perdido». En la Secretaría de Seguridad, la rutina de Omar no cambió de inmediato. Siguió liderando operativos, coordinando estrategias, enfrentando crisis, pero quienes trabajaban cerca de él notaron una diferencia. Escuchaba más, se detenía unos segundos antes de responder. En las reuniones comenzaba con un momento de silencio, como si buscara algo más que una solución. Buscaba sentido. Llevaba el rosario de olivo en el bolsillo interior de su saco. No lo mostraba. No hablaba de él, pero estaba allí, en su oficina, en la calle, en los operativos. Lo tocaba a veces sin darse cuenta, como quien necesita recordar que existe algo más allá del caos. Una mañana, tras recibir un informe sobre
¿Violencia en una comunidad del sur? Preguntó en voz baja. ¿Hay capillas allí? Su asesor lo miró con desconcierto. ¿Capillas, señor? Sí, iglesias, lugares de fe. No sabría decirle. Omar asintió. Averígualo, porque a veces lo único que queda para sostener una comunidad rota es un altar. Mientras, tanto en Roma, el Papa León XIV continuaba su misión con la misma firmeza serena. Celebraba misas al aire libre, caminaba entre los pobres sin escoltas, cenaba con jardineros y trabajadores del Vaticano. A quien lo cuestionaba por abandonar, la pompa respondía: si temo a los que sufren, no puedo predicar sobre esperanza. En una reunión con altos cargos eclesiásticos, un cardenal le preguntó con tono crítico: ¿se da cuenta del precedente que ha establecido santidad? Los líderes vendrán esperando gestos, no doctrina. El Papa respondió: si un gesto puede conmover más que una cátedra, entonces ese gesto vale más que 1000 dogmas. En esa misma reunión, un diplomático mexicano pidió la palabra. Compartió con emoción lo que había ocurrido en los días posteriores a la visita: más diálogo interreligioso, una baja inesperada en tensiones sociales, testimonios espontáneos de reconciliación. No sé si fue milagro o política, dijo, pero sí sé que fue humano, y eso ya es mucho. El salón quedó en silencio. Pasaron semanas. El Papa recibió una carta escrita a mano por Omar. No era formal, no llevaba membrete, solo decía: Su Santidad, si alguna vez desea caminar nuestras calles, ver lo que intentamos construir, tiene un lugar entre nosotros. Y el Papa aceptó. Cuando el Papa León XIV aterrizó en Ciudad de México, la multitud se extendía más allá de lo previsto. No había discursos oficiales ni protocolos exagerados, solo personas, familias, trabajadores, estudiantes, creyentes y no creyentes. Querían ver al hombre que había hecho que uno de los funcionarios más duros del país se arrodillara en un gesto de humildad. No hubo encuentros con presidentes ni ruedas de prensa. El Papa pidió visitar un barrio afectado por la violencia. Fue recibido en una iglesia de techo de lámina, paredes de adobe y bancos de madera. Allí estaba Omar, esperándolo. Vestía sencillo, sin escoltas, sin medios, solo con el rostro de quien entiende el momento. Se saludaron con un abrazo breve, firme, sin palabras. En la entrada del templo, sobre una mesa humilde, había una palangana de barro, agua limpia y un solo paño blanco. Nadie habló. Los fieles comenzaron a acercarse uno por uno. El Papa y Omar juntos lavaban sus manos, las secaban y los miraban a los ojos. Una mujer mayor se persignó con lágrimas. Un niño le entregó al Papa un dibujo de ambos bajo una paloma. Un joven con tatuajes le susurró a Omar: «Gracias por no olvidarnos». Esa noche, bajo las estrellas, sentados en una banca afuera de la iglesia, el Papa rompió el silencio. Pensé que encontraría un guerrero, pero vi algo más. Omar no respondió de inmediato. Luego dijo: «Yo también pensé que era un guerrero, pero no sabía para qué peleaba. Ahora lo entiendo. Peleo por ellos, por los que no tienen quien los defienda». El Papa asintió. Eso es liderazgo. Durante mucho tiempo, continuó Omar, creí que la vocación más alta era proteger a mi país, pero ahora sé que es elevarlo, levantar su espíritu. El Papa miró al horizonte. Pocos líderes son recordados por su fuerza, pero los que sirven nunca desaparecen del corazón de su pueblo. Un último apretón de manos selló el encuentro, sin cámaras, sin comunicados, solo la fuerza de un silencio que decía más que cualquier discurso. Días después, de regreso,
En Roma, el Papa mencionó el viaje en su homilía. He visto con mis propios ojos cómo la piedra más dura puede abrirse al agua, cómo incluso entre cicatrices florece la compasión. Y en México, durante una entrevista informal, Omar dijo a una periodista: «No sé si cambié, pero sé que ahora, antes de tomar decisiones, respiro y pienso en lo que significa servir, no mandar». En las semanas siguientes, algo se movió en la cultura política. No fue una revolución visible, no hubo decretos ni reformas, pero sí hubo un murmullo nuevo. En comisarías, en escuelas, en iglesias, la gente hablaba de ese gesto, de ese encuentro, de cómo un hombre forjado por la seguridad abrazó la fe sin temor. Y en una esquina del escritorio de Omar García Harfuch, junto a documentos oficiales y mapas de estrategia, quedó el rosario de madera de olivo, no como adorno, sino como testigo de que incluso en medio del deber más frío puede arder la llama de lo sagrado.